¿Qué tal, queridos amigos? Estamos a unos días de que te termine la legislatura número 63, que se escribe con números romanos, pero se puede hablar de ella en castellano. Una legislatura anodina, que solo siguió por desgracia los designios del presidente de la República y que a partir de la legislatura anterior, que fue la que aprobó la reforma educativa y la reforma energética, más bien se dedicaron a guerrear entre sí, creyendo que era necesario hacerlo para ser quien se quedara cada partido con la presidencia de México, a pesar de que las encuestas señalaban con muy clara tendencia a favor al partido Morena. Lo único que ocurrió el 1 de julio pasado fue confirmar lo que ya sabíamos. Solamente los tontos o los verdaderamente arraigados a un determinado partido, a veces hasta únicamente por tradición familiar. Es como cuando alguien compra, por ejemplo, el periódico Excelsior, que tuvo un verdadero importante testimonio durante muchas décadas, pero que dejó de ser el periódico que nosotros buscamos. Y entonces se quedó con el nombre, pero no se quedó con los lectores. Lo mismo ocurre en la legislatura. Ahí están los representantes de lo peor del sistema político mexicano. Todavía perviven ahí. Y a pesar de lo que digan, poco fue lo que aportaron. Poco, poquísimo. Si consideramos que nada más estuvieron calentando los asientos para tratar de darle fuerza a sus respectivos abanderados presidenciales. Pero una vez que terminó la campaña electoral, que se abrió por completo el abanico político del país, los diputados de la legislatura número 63 se quedaron, diputados y senadores, se quedaron completamente en babia. No sabían qué hacer, no saben cómo moverse. Y esto lo hemos visto, claro, con el hecho de que a partir del triunfo de Morena el 1 de julio, no han logrado ni siquiera la intención de legislar para mejorar algunas cosas en nuestro país, ni siquiera han buscado alguna iniciativa para que los narcoestados que viven dentro del Estado mexicano puedan volver a tener la autonomía hasta de los narcotraficantes para que puedan seguir adelante. Nada se hizo. Ahora viene una legislatura distinta, una legislatura que nos obliga a pensar en las anteriores, cuando había una mayoría absoluta por parte de un partido político. Pero en este caso, las 308 diputaciones y los 69 senadores que obtuvo la coalición Juntos Haremos la Historia, puede moverse cuando, por ejemplo, el partido Encuentro Social, que se sumó a la ruta de Andrés para tratar de sobrevivir, lo que hicieron a medias, porque si bien es cierto que obtuvieron un buen número de diputados, 56 y 9 senadores, lo verdaderamente cierto es que no tienen registro y esos diputados y senadores quedarán al aire. Al aire sí, pero sumados a la candidatura, bueno, sumados a la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Claro está que esta situación es completamente distinta a la que vivíamos los mexicanos hasta hace muy poco. Teníamos a un Congreso francamente letal, por cuanto solo asumía la recogida de los cadáveres políticos. O bien se sumaban con entusiasmo a todo aquello que venía de los pinos. La democracia en México va a comenzar si esa 64 legislatura que comienza el próximo 1 de septiembre, ya dentro de una semana, es capaz de separarse del presidencialismo autoritario. Si es capaz de separarse de los asesores presidenciales
que delinean las iniciativas que van al Congreso con frecuencia. Si es capaz de determinar por sí sola las propias iniciativas que recojan de la voz de tantos millones de mexicanos que han carecido de ella, de voz, para proseguir su camino. México está atorado, está terriblemente confundido. Y si hablamos de autonomía entre los poderes, es porque realmente se ha perdido esta. Porque lo más importante, la más renovadora reforma que pueda existir es volver a las raíces y a los orígenes de la Constitución, en donde se delinean la autonomía de los poderes y la soberanía de las entidades federativas. Si se rompe este principio, México no habrá dado un paso adelante, sino lo habrá dado hacia atrás, con el consiguiente dolor de todos los mexicanos. Es muy importante insistir en este punto. Un legislativo fuerte no significa un legislativo presidencialista. No significa que los legisladores de Morena se pongan de rodillas ante el ícono. Significa que los legisladores de Morena principalmente muestren su carácter y muestren también su idea de lo que depende el futuro de México para frenar aquellas iniciativas que sean producto del exceso del poder y apoyar y animar las iniciativas del presidente o de ellos mismos que tiendan al más alto interés colectivo. Esto lo decimos ahora y lo hemos pensado siempre. Un Congreso beligerante, un Congreso que se atreva a plantar de cara al presidente de la República, será el primer paso real para que la democracia no deje de ser gritería callejera o aplausos por parte de los mercenarios. Digámoslo con cero cobardía.